Shalom, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisayit Ministry, Ministerio Casa Olivo. Soy Javier Bacallao. Voy a compartir con ustedes la bendición de una pequeña porción de las Santas Escrituras, las cuales disfrutaremos este Shabbat, este santo día de reposo. Pero no quiero comenzar sin antes no hacer énfasis en que somos Israel. Somos un pueblo, un solo pueblo, el pueblo de Dios. En ningún sitio, en ningún espacio de las Escrituras hay tal cosa que hable de una religión, ni siquiera de una división. Nuestro Dios es un Dios de unión, es un Dios estable, permanente en el tiempo, tanto al principio como hoy, como en el futuro. Y es que claramente nos hizo la reseña en el monte Sinaí a través de los labios de Moisés, ese siervo humilde y fiel que guardó todo el tiempo con muchísimo celo cada espacio de las Santas Escrituras, y el Señor nos reveló que todas las almas presentes y las que no estaban en ese momento tenían la bendición de formar parte del pueblo de Dios, siempre y cuando fuéramos sujetos con una fidelidad y un celo absoluto a sus Santas Escrituras, y además tuviéramos ese anillo de compromiso que es el Shabbat, guardar el santo día de reposo. Si hacemos esto, sin duda alguna el Señor nos dice en las Escrituras que seremos considerados sus hijos, su especial tesoro en el cual vertirá cualquier cantidad de beneficios, bendiciones y provisiones. Qué hermoso lo que el Señor nos revela a través de sus Santas Escrituras. Y es que este Shabbat es un Shabbat especial porque es un Shabbat Hasak, es un Shabbat poderoso de doble porción. Sí, tenemos doble porción. Estamos en el cuarto libro del Pentateuco, de esos 5 libros de Moisés, y estamos especialmente en ese libro llamado Números. Pero no es sino su nombre original en hebreo quien nos da una especial revelación. Bemidbar, en el desierto. Y es que en el desierto el Señor pretende tener ese campo de entrenamiento para todos sus hijos, para fortalecer corazones y alma. Y es que si entendemos que todas las situaciones cuando nos acontecen en la vida, como acontecieron en la vida del pueblo de Dios, no tenían otra intención sino que robustecer esa relación y de dependencia, de soberanía del Señor en nuestras vidas. Vemos en esta primera porción que lleva por nombre Jucat, que significa preceptos, decretos, estatutos y ordenanzas, la cual va comprendida del capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. Y ya vamos a adentrarnos en ella. Y vamos a ver también esta segunda porción que lleva por nombre Balac, que es un rey moabita que tiene una característica especial porque el hombre era extranjero y el pueblo de Moab lo escogió para que dirigiera sus destinos. El nombre Balac tiene una traducción así como devastador, una traducción como desecho. Y es esta, la que va del capítulo 22, versículo 2 al capítulo 25, versículo 9. Entonces vamos a adentrarnos ya en las Escrituras y nos encontramos inicialmente con este decreto que da el Señor, un decreto considerado por el pueblo como un decreto por excelencia, que va más allá del entendimiento humano, es un precepto divino, es un precepto de amor. Y es el de la vaca bermeja. Bermeja o la vaca roja o rojiza. Es una vaca completamente rojiza, sin un pelo blanco, que nunca se le ha permitido llevar carga alguna, es decir, que nunca tuvo un yugo sobre ellas. Las cenizas de este animal, el cual va a ser sometido a un sacrificio especial con unas consideraciones muy particulares, va a permitir que éstas sirvan como un medio de purificación, algo que va a permitir en estas cenizas tener conciencia de cómo se puede extraer de algo impuro a algo puro. Sí, así como nuestro Señor, el Eterno, sacó a Abraham, nuestro patriarca, de un entorno completamente de idolatría. Sí, así como tiene ese efecto de las cenizas de la vaca rojiza o la vaca bermeja, es el efecto que debería tener nuestro Señor
Yeshua, Hamashiach, nuestro Mesías Salvador, cuando nos permite con su ejemplo poder retirarnos de las faltas, del pecado que nos ancla en este mundo. Qué hermosa la revelación de cada porción, de cada línea que podemos disfrutar de este espacio de revelación que nos regala el Eterno a través de sus Escrituras. Nos encontramos también con un episodio triste, la muerte de Miriam, la cual va a venir a coincidir con la falta de agua del pueblo. En este momento el pueblo se encuentra en el desierto de Sin. Se encuentran establecidos en Kadesh. Ahí va a ser enterrada, pues ahí murió Miriam, hermana de Moshe y de Aarón. Es impresionante porque las Escrituras no dejan nada que no se deba considerar expuesto. Y vemos aquí que hay una gran diferencia entre la muerte de Aarón y Moisés, que vamos a ver más adelante, en las cuales el pueblo de Dios lloró. Aquí el pueblo le dio prioridad a la queja por falta de agua y no tomó ningún tipo de espacio para hacer algún tipo de reconocimiento al fallecimiento de una mujer tan importante en la vida del pueblo de Dios como lo fue Miriam. Y vemos ahí la insensibilidad de un pueblo que no era ese pueblo original que salió de Egipto, era un pueblo de una nueva generación, porque recordemos que el Señor, después del evento de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la Tierra Santa, apenas ya se encontraban a pocos días de haber salido de Egipto, y solamente 2 hombres de ellos hablaron favorablemente a esa tierra que el Señor había colocado a disposición de su pueblo, y otros 10 simplemente dieron reportes desfavorables, haciéndose una mala expresión de lo que el Señor había designado como tierra para su santo pueblo. Entonces, esto llevó a que el Señor estableciera que ese pueblo no estaba preparado aún para tomar ese espacio de bendición y debían transitar en ese gimnasio para prepararlos de 40 años. Y que ninguna de las personas que estaban en ese momento iban a tener el beneficio de poder disfrutar de esa entrada. Que serían sus generaciones las que disfrutarían de eso, pues es una promesa del Eterno y el Señor es fiel a sus promesas, a sus palabras. Nos encontramos aquí entonces con una generación nueva que igualmente hereda esa postura mala de sus antecesores y se queja en esta oportunidad porque no tienen agua. Pero sin embargo, es tanto el egoísmo, es tanto el ensimismamiento que puedan tener que no le dan ningún tipo de connotación, ni relevancia, ni manifestación de sentimiento a la pérdida de Miriam. Esto deja ver claramente un pueblo insensible, reincidente en quejarse ante todas las bendiciones que han sostenido en el tiempo, a pesar de que son una nueva generación. Y Moisés y Aarón caen de tristeza delante de la presencia del Eterno. Es en este momento cuando el Eterno le da instrucciones específicas de tomar el cayado, sí, esa vara con que el Señor en todo momento le dio instrucciones a Moisés para manifestarse delante del pueblo con grandes manifestaciones de milagros, de victorias y especiales momentos. Y le dice el Eterno a Moisés: habla a la roca para dar de beber a la congregación y a los animales. Sumergido en una gran cólera, Moisés se dirige al pueblo con esta molestia y olvida las instrucciones del Eterno y golpea la roca. Pero no solamente la golpea una vez, sino la golpea 2 veces. Aquí hay una desobediencia, no intencional sin duda alguna, pues sabemos el corazón de Moisés, pero sin embargo desobedeció las instrucciones del Eterno. Igualmente la roca dio el agua, brotó agua de ella, pero no lo hizo en la forma que el Eterno le había indicado. Y esto va a pasar siempre, y lo vemos con la pérdida de los hijos de Aarón, que llevaron fuego extraño al Señor y murieron en ese mismo fuego. Y vemos también cuando
Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, también cayó en una decoloración de la piel, lo cual ellos nombraron como lepra, producto de eso mismo, desobediencia. Y el Señor quiere ser ejemplar, porque así como hay un ejemplo en todas las personas que tienen ese rol de ser líderes, de ser cabeza en la dirección del pueblo de Dios, van a estar siempre colmados de bendiciones, sin duda alguna, pero tienen una responsabilidad grande, enorme, porque son antorchas del Señor, son conductos de la palabra y de la manifestación del Eterno. Y esto tiene que ser ejemplificante. Y el Eterno en la reprimenda que le da a Moisés y Aarón, les dice: no me santificaron ante los ojos del pueblo. Tenía el pueblo que darse cuenta que la palabra de Dios tenía tanto poder, que no era el bastón de Moisés dándole el golpe a la roca, sino la misma palabra del Eterno rompiendo la roca y dando sus beneficios. Esto era muy importante. No lo hicieron así. El Señor les dice que ellos no serán los que introduzcan su pueblo, porque es el pueblo de Dios. Y esto es importante para todas las personas entender que el pueblo de Dios solamente le pertenece a Dios. Hay personas que tienen la bendición de ser parte de esa dirección, pero no es su pueblo, simplemente son un instrumento para la dirección de este pueblo. Y le dice: no entrarán con mi pueblo, ustedes no lo van a introducir a la tierra prometida. Qué tristeza que con una conducta tan ejemplar, tan solo por este desatino, no van a disfrutar de la emoción de ver cómo el pueblo entra a la tierra santa. Es que nadie tiene licencia definitivamente para irrespetar a Dios, y aquí Dios lo deja en evidencia. Después de este episodio, Moshe envía emisarios desde Kadesh al reino de Edom. Importante esto, porque el reino de Edom está habitado por descendientes de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob, el hermano gemelo. Le pide permiso para pasar por estas tierras, ya que pasando por medio de ellas es el camino más corto para llegar a la tierra prometida. Y este no se lo permite. El Señor le dice: no lo permite, no lo confrontes, porque sabe el Señor que son igualmente descendientes de Isaac. Entonces el Señor dice: tendrás que bordear y pasar por los lados. Esto de alguna manera les va a resultar algo bien complicado, porque se van a tropezar con los reinos amorreos de Sihón y Og, teniendo que luchar con ellos. Avanzan, llegan al monte Hor, antes de llegar a la tierra de los amorreos, aquí hay algo muy importante: el monte Hor. Hor significa montaña, es como la montaña de la montaña, es una montaña que tiene una montaña en sí misma, ¿no? Aquí van a ocurrir unos eventos muy importantes. Y cuando llegan acá, exactamente cuando llegan a Hor, al monte Hor, el Eterno le recuerda a Moisés y a Aarón lo que sucedió con el problema de la roca y el no haber atendido las instrucciones específicas del Señor. Y le llama a esto las aguas de las contiendas. Y les recuerda: no llevarán a mi pueblo ustedes a la tierra prometida. Y en esta oportunidad le anuncia a Aarón y a Moisés que ha llegado el momento de que parta Aarón con el Eterno. Aarón tenía 123 años, estaban exactamente en el 40º año de la travesía. Imagínense ustedes eso, ya 40 años cumplidos, ya a punto de entrar. Y lamentablemente se ejemplifica acá que la desobediencia a las instrucciones de Dios tiene sus consecuencias. Le dice a Moisés el Señor que le asista para esta travesía para el encuentro con el Señor. Aarón se despide del pueblo. Moisés sube con él a la colina, a la parte más alta, y con ellos los acompaña Eleazar, hijo de Aarón. Imagínense ustedes este momento tan particular, ¿no? Y aquí se hacen unas transferencias de las vestiduras del sumo sacerdote de Aarón a su hijo con la asistencia de Moisés. Y una vez que estas vestimentas
ya no están en Aarón, sino en su hijo Eleazar, inmediatamente, en un sublime momento de paz, reposa en el eterno Aarón. El pueblo le llora durante 30 días y reanudan la marcha después de esto. Pasan por un territorio cananeo. Por supuesto que esto advierte un ataque inminente por parte de Amalek, pero el Eterno le da la victoria a su pueblo. Vamos a encontrarnos que después de esta victoria, una victoria importantísima, de manos del Eterno, sin duda alguna, toman ese espacio para llamarlo Horma, y Horma significa grieta en la roca. Sigue el pueblo de Dios bordeando la tierra de Edom. El pueblo se vuelve a quejar, sí, o sea, la misma postura que sus antecesores, queja tras queja. Lo más impresionante es que este pueblo, que no vivió la realidad y todas las maravillas hermosísimas del poder del Eterno que aplicó sobre Egipto para su liberación, sin embargo, esta nueva generación hace la misma crítica que sus antecesores. Dice que porque le sacaron de Egipto para morir en el desierto, y la misma crítica del alimento, al punto que dicen con este alimento insustancial que merma nuestras almas. Esto realmente denota una gran falta a la gracia y provisión permanente de Dios con el maná en el desierto, un alimento especial para esas condiciones, el cual no fue agradecido por el pueblo, por esta nueva generación. Las consecuencias ante tal ingratitud son inmediatas. Le sobreviene un ataque de serpientes en el cual mueren muchos y le suplican a Moisés una vez más que interceda ante el Eterno con sus oraciones. El Eterno es contundente con este hecho y le da unas instrucciones a Moisés de hacer una serpiente. Como un medio de reflexión, ¿sí? Como un medio de reflexión, y Moisés la hace de cobre y la levanta en un asta para que todas las personas tengan la necesidad de confrontar sus faltas mirando al cielo, mirando la profundidad de la presencia del Eterno. Y no es sino hasta este momento donde reconocen las faltas con su vista al Eterno, utilizando este medio de la serpiente, donde ellos obtienen una sanidad. Esta serpiente, recordemos, es una referencia de la desobediencia desde Edén, donde se extraviaron las bendiciones, y ya sabemos de este relato, ¿no? Nos vamos a encontrar también acá que después de este evento siguen marchando, esta vez por el desfiladero del desierto frente a Moab, y en este espacio es donde se escriben los cánticos del libro de las guerras del Señor, donde se exaltan los milagros y majestuosidades del Eterno. Entre ellos está la victoria otorgada y la apertura del mar de los juncos, cuando evitaban el enemigo. Solicitan permiso para transitar en tierras amorreas. Van a la guerra con Sihón, rey de Moab, y Og, rey de Bashán. Pues ellos no le habían dado permiso. Y esto trae como beneficio la bendición del Señor, y puede ocupar el pueblo de Dios toda la tierra del amorreo. Sí, la ocupan, acampan en las llanuras de Moab y en la ribera del Jordán, frente de Jericó. Y en esta parte ya hacemos un salto a la segunda porción, que es la que se llama Balac, y recordemos que Balac es ese hijo de Zippor, rey de Moab, que sabemos que era un extranjero y fue escogido por Moab para dirigirlos, ¿no? Sabemos que Balac significa devastador, significa desecho, ¿no? Imagínense con todos estos eventos que se vienen narrando, ¿verdad? Este personaje se da cuenta de la presencia de Dios de una forma especial en ese pueblo y se siente intimidado cuando ve que ese pueblo pudo con dos potencias importantísimas que incluso eran defensores del pueblo de Moab, como era el reino de Sihón y de Og. Se siente tan intimidado que se ve la necesidad de conversar
con los madianitas, los cuales eran enemigos acérrimos y tradicionales. Pero superó esta situación, el que fueran enemigos, y buscan conversar con ellos y hacer alianzas porque sabían que Moisés había habitado entre los madianitas por 40 años. Entonces, querían conocer más de Moisés y qué había detrás de toda esta magnificencia en cuanto a la relación con el Eterno, y logran darse cuenta que definitivamente para los madianitas Moisés era un hombre que tenía una estrecha y especial relación con el Eterno, con el Creador. En este escenario hace una alianza moabitas y madianitas y mandan a sus ancianos a ir a buscar a un profeta de estas tierras extranjeras que era hijo de Beor. Ese era el mejor conocido como Bilán, ¿no? Era un hombre que ya tenía una fama de profetizar, de alguna manera de tener una cierta conexión con el Creador, y lo mandan a buscar. Una vez que llegan allá, se comunican con él y Bilán, en una confirmación del Eterno de lo que estaba pasando, recibe las instrucciones del Eterno donde le dice: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y Bilán asimismo de alguna manera se lo comunica a los ancianos y le dice: mira, no nos voy a acompañar, sin darle mayor detalle realmente, ¿no? Estos ancianos llegan a donde Balac, le hacen el comentario que él no quiso acompañarlo. Balac insiste, obviamente estaba lleno de temor y sabía que no había otra manera de poder hacerle frente a este pueblo si no contaban con algún medio donde Dios estuviera involucrado. Envía una comitiva esta vez mucho mayor, ofreciendo honrarle de todas las maneras posibles y ser fieles seguidores a las instrucciones que Bilán le diera, ¿no? Llegan allá, le hacen todas estas propuestas. Bilán les comunica que aún ofreciendo grandes cantidades de oro y plata, nada, ni lo más mínimo, él pudiera hacer contra las instrucciones de Dios. Dios le indica a Bilán que si va con estos hombres, deberá atender en todo momento las instrucciones del soberano de todo. Fíjense qué importante. Esto es una reseña de que nada ni nadie puede ir contra el amor y la bendición de Dios. Dios le indica a Bilán que si va con los hombres, deberá atender sus instrucciones. Bilán parte en burra a Moab. El Eterno reafirma su desagrado a Bilán con las pretensiones de Balac claras, pensando el que no iba a partir, pero ya que lo hizo, envía un Malak. ¿Qué es un Malak? Es un emisario de Dios, es un ángel. Este ángel se le presenta delante de la burra con una espada. La burra se percata de esto, inmediatamente se detiene, pero Bilán no ve al ángel. Golpea a la burra para que continúe. La burra se coloca en un costado donde se encuentra entre dos cercos. El Malak sostiene su posición imperante delante de ella. Por supuesto, la burra no continúa. Bilán insiste en que continúe. La burra presiona la pierna de Bilán contra uno de los cercos y este la vuelve a golpear por segunda vez, insistiendo en pasar. En esta oportunidad queda como una especie de pequeño estrecho donde la burra trata de continuar por ahí. El Malak se sostiene en el centro de este pequeño estrecho y nuevamente se ve en una posición donde va a ser golpeada nuevamente por Bilán y la burra se inclina por debajo de Bilán y este la golpea nuevamente con tremenda ira, la golpea por tercera vez. Aquí hay algo hermosísimo, porque acá vamos a tener una revelación en este hecho, que podemos verla en la desobediencia de la palabra de Dios. Y es porque cuando hablamos de que Dios nos traza un camino a través de sus escrituras, a través de sus instrucciones, el Señor busca por todos los medios al punto de utilizar un Malak, un enviado, un emisario, un ángel, para que guardemos la fidelidad de la palabra, de las instrucciones. Fíjese cómo se habla del cerco,
el cerco que hace la palabra para evitar que nos hagamos daño. Fíjate cómo hasta la misma burra se da cuenta que no debe seguir y él sigue insistiendo. Esa es la humanidad. Y luego nos habla de un pequeño estrecho. Y es que en la Santa Escritura también vamos a ver que estrecho es el camino para llegar a ser un ejad, para ser uno solo con Dios. Pero grandes son las bendiciones una vez que rebasamos ese estrecho camino que nos colocan las instrucciones del Eterno. Aquí vamos a ver la confirmación de este mensaje cuando nos damos cuenta que el Señor incluso permite que la burra le hable a Bilán y le dice, ¿por qué insistes en pegarme cuando yo siempre te he servido? Y se da cuenta él que está hablando a la burra y empieza como que a reflexionar, oye, mira, de verdad, o sea, ¿qué estará pasando? ¿Es verdad lo que hace? Y es cuando puede ver la presencia del Malak, cuando se da cuenta de esto. Y el Malak le dice a Bilán, le dice, ¿te das cuenta en tu persistencia de querer continuar? Me ignoraste, golpeaste hasta en 3 oportunidades a la burra, al punto que tú ibas a perder la vida por tu insistencia en no atender la instrucción de que no podías pasar. Te hubiera costado la vida a ti y tan solo la burra se hubiera salvado. Esto hace que Bilán entre en una reflexión, incluso reconoce su falta ante el Malak y comunica que si hay que regresar, él se regresa. El Malak, sin embargo, le indica que puede continuar, pero no olvidando jamás que debe obedecer y atender las indicaciones de Dios. Llega finalmente Bilán donde Balak, quien lo recibe con molestia, porque demoró muchísimo, no atendió su primer llamado y se lo hace saber que está molesto. Le hace incluso la pregunta de que si alguna vez llegó a dudar de la honra que él le iba a dar. Bilán simplemente le indica que él solo haría lo que Dios le permitiera, como aclarándole que igualito que él estaba ahí, no iba a hacer sino que lo que solamente Dios le indicara. Balak le conduce inmediatamente a las alturas de Baal, donde se podía observar el pueblo de Dios, y Bilán le solicita edificar en el sitio 7 altares, donde en cada uno de ellos se va a ofrecer un novillo y un carnero como sacrificio al Eterno. Esto lo hace inmediatamente Balak. Él permanece ahí y se retira Bilán para ver la revelación que le daría el Eterno en ese momento. Y es aquí cuando se presenta en la Escritura esta bellísima bendición que surge de los labios de quien pretendía maldecir al pueblo de Dios. Esta es la primera bendición y la vamos a encontrar en el capítulo 23, versículos 7 al 10. Vamos a leerle. Esta primera bendición dice así: de Aram me condujo Balak, rey de Moab, de las montañas del este. Ven y maldice por mí a Jacob. Ven y trae furia sobre Israel. Mas, ¿cómo puedo maldecir lo que no maldijo Dios? ¿Cómo puedo enfurecer si no está furioso Dios? Porque desde sus orígenes Petrio lo vio y desde colinas lo divisó. He aquí que es un pueblo que solitario mora y entre los pueblos no es contabilizado. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob o enumerado un cuarto de Israel? Que muera mi alma la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Qué hermoso. Esto, por supuesto, le trajo tremenda molestia a Balak y le dice, oye, pero ven acá, yo te traje a ti para que hicieras una maldición y estás bendiciendo. Bilán le contesta que solo él puede manifestar lo que Dios le ha indicado. Balak insiste, hombre insistente, y lo lleva a otro espacio donde tiene otro tipo de vista del pueblo, pretendiendo sea en este punto diferente. Y repite la misma ofrenda, los 7 altares y todo lo demás que Bilán le había indicado. Y aquí es donde surge una segunda hermosísima bendición de los labios de quien supuestamente estaba convidado a maldecir al pueblo de Dios. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 23, versículo 18 al 24. Vamos a disfrutar de esto, ¿no? Aquí está. Vamos a ver. No es hombre Dios para que engañe, ni hijo del hombre para que desista. ¿Acaso él diría y no haría?
o hablaría y no cumpliría, he aquí que a bendecir he sido instruido, pues él ha bendecido y no lo contradeciré. No vio iniquidad en Jacob y no observó perversidad en Israel. El Señor, su Dios, está con él, y la amistad del rey lo acompaña. Dios lo sacó de Egipto según el poder de su majestuosidad. No hay augurios en Jacob y no hay hechicería en Israel. E incluso ahora se le dice a Jacob, Israel, lo que ha obrado Dios. He aquí que el pueblo, cual cachorro de león, se ergirá y cual león se incorporará. No yacerá sino hasta que haya devorado presa y la sangre de sus víctimas haya bebido. Caramba. Esta bendición, esta segunda bendición, definitivamente sacó de quicio a Balac y le advierte a Bilán que si no va a maldecir, mejor no bendiga. Entonces, él insiste en ubicar otro espacio, como que si la cuestión fuera de espacio, para observar al pueblo, y vuelve a repetir por tercera vez las mismas ofrendas. Y aquí es donde Bilán pronuncia la tercera y más hermosa de las bendiciones, las cuales recordamos en cada celebración del día de reposo del Eterno, en cada Shabbat. Y es la que está comprendida en el capítulo 24, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a disfrutar esta hermosa bendición. Y vio Bilán que era bueno ante los ojos de Dios bendecir a Israel, por lo que no se dirigió como todas las veces anteriores hacia los augurios, sino volteó hacia el desierto su rostro. Y elevó Bilán sus ojos y vio a Israel morando según sus tribus, y se posó sobre él el Espíritu de Dios. Y declamó su parábola y dijo: declaración de Bilán, hijo de Beor, declaración del hombre abierto de ojo, declaración de quien oye las pronunciaciones de Dios, que las visiones del Eterno ve, caído y con los ojos descubiertos. Qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, y tus residencias, oh Israel. Cuán arroyos extendiéndose, cuál jardines junto al río, como aloes que plantó el Eterno, como cedros junto a esa agua, y fluirán aguas de sus pozos, y su simiente estará junto a aguas abundantes, y se ergirá más que Agag, su rey, y se elevará a su reino. Dios que lo sacó de Egipto según el poder de su majestuosidad. Consumirá a los pueblos que lo opriman, sus huesos triturará y sus flechas lo atravesarán. Se agazapó y se recostó cual león, y como un cachorro de león, ¿quién podrá levantarlo? Quienes te bendigan serán benditos y quienes te maldigan serán malditos. ¡Qué hermosa bendición! Esta bendición es para todos nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios, somos Israel. Se dan cuenta que si no entendemos que nosotros somos Israel y empezamos a buscar a ver qué religión obtiene qué cosa en la Santa Escritura, no nos vamos a dar cuenta de que todo este compendio hermosísimo de instrucciones que nos dejó el Eterno está dirigida a nosotros, para celebrarlo, para disfrutarlo, para llenar todos nuestros sentidos de la revelación hermosísima que nos obsequia el Señor Shabbat tras Shabbat. Es en este momento cuando, completamente encolerizado, Balac le pregunta a Bilán: ¿qué es lo que estás haciendo? Y Bilán inmediatamente profetiza el destino de Israel. Incluso le hace mención de la venida del Mashiach, del Mesías. Balac entiende que la única manera de que el pueblo de Dios deje de tener su gracia es en la desobediencia. Y de alguna manera se da el hecho donde Israel, residiendo en Chitín, comienza a prostituirse con las hijas de Moab, participando en celebraciones de Baal-peor, a quien idolatraban. Se inicia una gran plaga en el pueblo de Dios, causando muerte a muchos, donde el Eterno inmediatamente le ordena a Moisés ajusticiar a los líderes promotores de tales faltas. Uno de los principales líderes incluso exhibe su inmoralidad con una mujer moabita de reconocida estirpe, pero inmediatamente el hijo de Eleazar, el nieto de Aarón, Pinehas, tomó una lanza y atravesó a ambos en pleno acto de inmoralidad,
y la plaga, que hasta el momento contaba con 24.000 muertos, se detuvo. Qué hermosa revelación. Aquí vemos todas las bendiciones que el Eterno tiene para su pueblo y que, aunque suene fuerte, este celo de este joven, porque era un joven, era el hijo de Eleazar, ese celo por la palabra, por Dios, por su respeto, lleva a la bendición de detener la muerte de tantos miembros del pueblo de Dios. Que estas palabras hermosísimas que hemos contemplado, que hemos disfrutado en este santo día de reposo, nos sirvan para reflexionar y darnos cuenta cuántas bendiciones hermosas trae el Eterno a nuestras vidas y qué necesario es obedecerle, porque la obediencia es la única forma de demostrar amor a nuestro soberano. Shalom.